respaldar este lugar. Es un lugar santo, es un lugar donde podemos soltar una palabra donde pueda confundirse el pueblo. Pero yo le decía al Señor, Señor, si tengo la oportunidad de hacerlo, que tú vayas conmigo y que seas tú el que hable por mi boca. Porque muchas veces como humanos podemos cerrar, pero qué bueno que el Señor nos alinee y nos enseñe cada día. Yo doy gracias a Dios porque en todos estos años hemos podido crecer, hemos podido ministrar la palabra y hoy tenemos un equipo hermoso donde me han acompañado hijas espirituales, ya que estamos, que se pongan de pie. Ellas son del equipo pastoral de la Mesa de las 12. De hecho, han quedado algunas que, bueno, en octubre las vamos a traer en el nombre de Jesús. Amén. Como decía el apóstol Patricia el primer día, el segundo que decía, vamos a alquilar un colectivo y vamos a venir todos, porque claro, ya los autos son pocos. Entonces es bueno venir y estar y recibir. Y yo le doy muchas gracias al Señor, porque es una bendición estar en la casa paternal. Yo cada vez que me voy, siempre me voy con una bendición. Mire, así venga y tenga que limpiar el baño, no importa, porque lo hago en la casa de mi Padre. Amén. Entonces, usted no se sienta mal si quizás ha venido y quizás no ha tenido un lugar aquí, no importa. Usted confórmese con que ha podido llegar y ha podido estar. Yo en todos estos años, como decía mi esposo, los primeros años fue difícil en San Rafael, pero justamente porque nosotros, en vez de ocuparnos de buscar a Dios, nos ocupábamos de pensar que no nos llamaban. Ahora, hoy que uno está crecido, dice, pero ¿qué obligación tiene mi padre de llamarme? Si el hijo tiene hambre, es el que llama, el que pide alimento. Nosotros como mujeres, cuando tenemos nuestros hijos, si un hijo que quiere tomar su leche, llora. ¿Sí o no las mujeres? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros somos niños espirituales, yo hablo en mi caso personal, yo digo, era una niña espiritual. Porque con 10 años que había estado aquí, yo era más fácil tomar un teléfono y llamar y decirle, necesito su ministración, necesito una palabra. Pero fuimos engañados por el enemigo porque le permitimos y estuvimos 5 años llorando. De hecho, yo siempre lo digo como chiste, allí en San Rafael hay 3 o 4 lagos, uno es mío, de tanto llorar. Claro, entonces eso es lo que a veces hacemos. Y contaminamos, no nos damos cuenta que contaminamos a nuestro alrededor. Y sabe que en la oportunidad que tuve de hablar con mi padre y le dije, apóstol, ¿por qué y esto? Y sabe que me dijo, yo pensé, digo, él me va a acariciar y me va a abrazar y me dijo, ¿sabe por qué está así? Porque habla mucho. Oh, Dios, Señor amado, dije yo. Pero claro, pero si tenía razón. A ver, ¿qué nos pasa con nuestros hijos cuando desobedecen y meten la pata, como decimos acá? No le decimos nosotros, si me hubiera escuchado. Entonces eso es lo que nos pasa muchas veces cuando no tenemos la dirección y cuando no nos sujetamos a venir cuando se nos convoca. Tenemos que estar. Porque en la boca del Padre está la bendición. Y en el mismo momento que nosotros decidimos, porque Él esperaba acá. O en el mismo momento que nosotros decidimos comunicarse, llamarse, ahí estaba la bendición. Porque Él ahí nomás nos habló, nos ministró. Y yo recuerdo que ahí pedimos el auxilio y le pedimos, venga apóstol. Pero claro, ¿cómo iba a ir él si nosotros como hijos no le llamábamos? Y me acuerdo que en esa oportunidad llegó el apóstol Juan Andrés
con el apóstol Jorge, fueron juntos, y alguien más que no recuerdo en este momento, pero sé que fueron. Y el apóstol nos habló, nos ministró, nos enseñó. Y usted me podrá decir qué tiene que ver eso, qué tiene que ver que no se quede solo. Llame a su padre espiritual, llame a su madre espiritual. Yo sé que acá hay mucha gente que está con sus padres espirituales. No se quede, porque lo único que hace es demorar la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Es lo único que hacemos. Es demorar la bendición que Él tiene. Y nosotros pensamos que nos tienen que llamar. Nosotros tenemos que llamar. Nosotros somos los que necesitamos de ellos. Porque sabemos que Dios habla a través de su boca. Amén. Él nos habla. Él nos ministra. Él nos enseña. Entonces somos nosotros los que tenemos que buscar. Buscar esa presencia de Dios. Amén. Vamos a compartir el Salmo 15. Yo esta mañana cuando me levanté le dije, Señor, ¿qué palabra tienes para mi vida? Porque sabe que uno siempre viene con alguna palabra, siempre tenemos que estar preparados. Y sabe que, digo, bueno, estaba contenta de oír a las siervas de Dios, todas las que ministraron en estos días. Yo digo, fue una bendición, y es como que uno dice, bueno, van pasando las horas, quedamos para más adelante, pero yo no sé si a usted le habrá pasado que llega y le dicen, tenés que predicar. Ay, Señor amado. Bueno, Señor, que seas tú el que hable, que seas tú el que ministre. Pero ¿sabe qué? Es una estrategia esa que tiene mi padre, porque sabe que si me dice antes, capaz que le diga, no hay otro apóstol. Pero no es porque uno quizás no sepa, sino que uno tiene ese temor santo, tiene ese temor de decir algo que pueda hacer mal. Pero como decían todos estos días, y como es el lema del Congreso, que realmente somos transportadores de su presencia, de esa esencia que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Amén. Vamos a compartir el Salmo 15, versículo 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Gloria a Dios. Qué palabra. Yo decía esta mañana, Señor, ¿quién habitará? Y ahí nomás está la respuesta. O sea, es una palabra que es fácil de entender. ¿Quién va a habitar en su monte santo? ¿Quién va a estar en su presencia? ¿Quién va a habitar en ese lugar? El que sea íntegro, que sea limpio, que tenga buen corazón. Por eso cuando hablábamos hace unos momentos que decíamos que por 5 años uno murmuró, porque decíamos que así, que allá, que por qué estamos acá, que por qué, cuando tenemos que preguntar ¿para qué, Señor? Y justamente el Señor tenía un plan y un propósito con nuestras vidas.
Pero el Señor quería que fuéramos íntegros. Quizás otras cosas las hacíamos muy bien, pero en esa área fallábamos. Entonces usted puede que le pase que en este momento diga, pero yo estoy haciendo todo, pero hay algo que no sale. Examínese. ¿En qué está fallando? ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué es lo que está diciendo que a lo mejor eso acorta el camino? De hecho, en ese tiempo nosotros guardábamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros pactos. De hecho, en muchas oportunidades, lo hemos dicho de acá arriba, que muchas veces tuvimos que tomar el té amargo, el mate cocido amargo, porque no había. Pero ¿por qué no había? Si teníamos una primicia guardada. Pero justamente el hablar mal nos cortaba la bendición. Por eso está donde yo dije que en un momento cuando le llamo al apóstol, él me dice, hablan mucho. Y gracias a Dios que nos hizo una sola boca. Imagínense. Entonces cuando nosotros no somos íntegros y no somos limpios de corazón, Dios no nos puede bendecir a través de nuestro Padre. Porque ellos están para impartirnos la bendición, pero no se puede bendecir algo que no es íntegro, que no es limpio. Y quizás todos los días vayamos al monte de oración y estemos ahí postrados por horas. Pero al faltar esa limpieza y esa integridad, Dios no puede bendecir. Y ahí es donde empezamos a hablar, empezamos a murmurar y empezamos a estar lejos. Empezamos a estar lejos, a estar lejos. Yo allá, mis hijas espirituales, cuando hay alguna así que está medio lejos, yo le digo, mira, estabas en la primera fila, hoy estás en la cuarta y hoy estás en la última. Y allí al frente de la iglesia donde nosotros tenemos como si fuera un triángulo, una plazoleta, un triángulo grande. Y yo les sé decir, si vos seguís así, vas a terminar sentada en el triángulo. Del otro lado, de allá vas a mirar. Entonces, es mejor estar cerca. Ahora, ¿cuándo no estamos cerca? Que andamos medio lejos. Y cuando no somos íntegros y tenemos algo en el corazón en contra de nuestros padres espirituales. Ahí está el problema. Si vamos a mirar en las ovejas animales digo, y hay una que se aparta y está lejos, seguro que el lobo se la agarra y se la comió. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos lejos. Y por ahí podemos decir, pero ¿y cómo hacemos nosotros que estamos lejos o estamos en otro país? Yo le preguntaría al apóstol Nina, al apóstol Andrea, y ellas me van a decir que están cerca, porque hoy el Señor nos ha bendecido con la tecnología. Entonces no tenemos excusa de estar lejos. Es cuestión nomás de levantar nuestro teléfono y hacer una llamada y ahí está la bendición. Yo le digo que yo lo hago seguido. Yo los llamo. Ante cualquier situación los llamo y le pregunto. Y quizás muchas de las veces mi padre o mi madre están ocupados. Pero ¿sabe qué? Yo ya descanso con que ellos sepan. Y quizás uno humanamente quisiera que ya le respondan. Pero yo con solo saber que ellos saben,
ya estoy tranquila. De hecho, antes de venir, unos 3 o 4 días antes, lo llamé y le pregunté por una cuestión en particular. Y él me dijo, amén, vamos a hablar después, porque justo en ese momento estaba ocupado, yo no vi el horario. Pero ya me quedé tranquila. ¿Sabe por qué? Porque eso es la cobertura. Porque cuando uno tiene ese corazón sano, no le importa la respuesta. El tema es que lo sepa. Sabiéndolo el padre o sabiéndolo la madre, ya está. Por eso es la integridad. Y esos son los que van a habitar en el tabernáculo santo. Los que tengamos corazón limpio. Amén. El que hable verdad en su corazón. El que no calumnie con su lengua. Como decía mi esposo hace un rato, muchas veces hablamos, calumniamos. Y muchas veces no lo podemos hacer personalmente, entonces usamos las redes sociales. Yo escuchaba anoche el apóstol Margaret que ella decía, qué bueno que es usar el Facebook para lo bueno, pero no para cosas que no edifican. Y sabe que a veces por ahí también hablamos. De hecho, tenía varias personas en mi Facebook. Y cuando entré a leer, entré a sacar. ¿Sabe por qué? Gente que habla mal del diezmo, de la ofrenda, del pacto, de la primicia. Como si eso lo hubiera escrito el apóstol Juan Andrés o el apóstol Liliana. Eso lo escribió Dios mismo. ¿Y sabe para qué lo escribió? Porque el Señor, en su bendito amor y misericordia, quiere que seamos bendecidos. Lo que pasa es que esa gente que está en contra de ese principio quiere ser siempre pobre. Porque es un principio que Dios escribió. Ahora, es el que está afuera. Yo quiero creer que acá adentro no hay nadie en contra de ese principio. Y muchas veces pareciera que uno habla de plata, pero si es el principio que Dios dejó. Cuando a mí me lo enseñaron, yo lo puse por obra. Y es bueno que cada uno de nosotros pongamos cada principio por obra. Pero ¿sabe cuándo no ponemos los principios por obra? Y no es solamente del tema dinero, cualquier área que sea. Cuando nosotros no tenemos un buen corazón, cuando no tenemos un corazón íntegro, si no, no hay problema. No hay problema. Nosotros traemos nuestros diezmos con mi esposo. A mí no me interesa qué hacen ellos con los diezmos. A mí el Señor por su palabra me dice que yo lo dé. Entonces, como yo tengo un corazón sano, a mí no me interesa. Entonces usted tiene que hacer lo mismo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué le ministro esto? Porque esto últimamente se escucha a menudo. Cuando el apóstol tuvo su primer auto, que todavía nosotros estábamos aquí, yo dije, gloria a Dios, si mi madre lo tiene, algún día yo también lo voy a tener. Y ¿sabe qué? Muchas veces cuando nosotros contamos el testimonio, hay gente que se enoja porque dice, hablan eso porque no tienen argumento. Sí tenemos argumento. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo decimos? Porque así como nosotros fuimos bendecidos, queremos que también ustedes sean bendecidos, poniendo los principios por obra. Y llegó. En su tiempo también llegó nuestro coche.
Entonces, si usted quiere ser bendecido, hable lo menos posible. Y ¿sabe qué? Ponga más principio. Si ponemos más principio, somos más bendecidos. Entonces, al ser bendecidos, no hablamos tanto. ¿Entiende? Dice no hablar calumnia. No hable calumnia, y lo podemos hablar con toda autoridad, porque quizás en ese tiempo nosotros no hablábamos mal en el sentido de cosas feas, pero ya con solo no estar de acuerdo de estar en ese lugar, en mi caso personal, lo único que llevé a mi casa fue ruina. Ruina. Porque ¿cuántos saben que en la casa la mujer es el eje ese que está? ¿Cuántos lo saben eso? Yo nomás. Si nosotras estamos bien como mujeres, podemos apoyar al varón que tenemos al lado. Si no estamos bien, por eso yo cuando estamos en ese bajón, corro a mi celular y los llamo. Y en muchas oportunidades, capaz, mi madre me escuchó y bueno, me escucha y salimos hablando de otra cosa. Y ya nos olvidamos. O sea, ahí está la bendición. Ese es la boca del padre o de la madre, es la bendición. Eso es lo que yo le quiero hacer ver en este momento. Que usted no esté lejos. Quizá usted no va a escuchar un gran predicador, pero yo le hablo de la vivencia de vida, de lo que nosotros vivimos. Que solamente cuando nosotros calumniamos, después no tenemos la cara para estar frente a ellos y decirlo, porque lo hablamos atrás, pero no tenemos cara. Entonces mire cómo nos engaña el enemigo. Entonces, ¿cómo podemos estar en un lugar santo, ir a una oración cuando estamos con nuestro corazón desalineado? Ahora, ¿cómo lo va a alinear? Buscando al Señor, cerrando la boca, orando, ayunando. Si hay algo que no puede vencer, ayune. No se quede, siga. Tantas dificultades hemos tenido en todos estos años, tantas, pero de todas el Señor nos libró, de todas nos sacó adelante. Y estamos creyendo en esas promesas que el Señor ha dado con nuestros hijos. Si bien son jóvenes, pero nosotros sabemos que muchas veces ellos nos vieron mal y nos vieron hablar. Entonces eso hoy les cuesta. Pero yo sé que van a estar, porque ellos son llamados, ellos tienen promesas. Y esa es la generación que va a seguir. Realmente ha sido una bendición grande, bendita, cada vez que ellos están allí en San Rafael. De hecho, en cada casamiento de ellos estuvieron con toda su familia y eso le hizo bien. Por eso, usted cuando tenga la oportunidad, invíteles a sus padres espirituales, ya sea los apóstoles de este lugar o cada padre o cada madre que tenga, invítelo. Y no espere tener una excelente casa, tener una mansión. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve el corazón. Usted no tiene ni idea en una casa que vivimos aquí en Villanueva. Ni le voy a contar, mire, porque me llevaría tiempo. Pero cada siervo de Dios que venía o la oportunidad que tenía de invitar a nuestro padre espiritual, iba, ¿sí o no, apóstol?
Y cada vez que Él nos iba, nos bendecía. Hasta que un día llegó y dijo, estábamos mal económicamente, mal antes de salir de acá. Imagínense si estábamos mal, que íbamos a ir a alquilar otro lugar. Y llegó y miró y dijo, Miguel, se terminó el tiempo de esta casa, tienen que irse y tienen que alquilar. ¡Ay, Señor amado! Y de ahí empezamos a subir. Entonces, la bendición está en su boca. Cada persona que hay en este lugar quizás tiene su padre, su madre espiritual. En la boca de ellos está la bendición. Y sabe que yo esa bendición no la quiero soltar por nada. Y eso es lo que yo le imparto en esta mañana. Que no se suelte. Porque afuera está el león ahí que nos quiere comer, pero no es el león de Judá, ¿eh? Entonces hay que seguir adelante, apoyarlos, levantar sus brazos. Realmente anoche, cuando el apóstol bendecía los hermanos de Uruguay, porque habían hecho ese trabajo, yo decía, qué bendición. Sus hermanos no saben no saben lo que han hecho. Es tremenda la bendición que van a recibir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también empezamos así, trabajando despacio, no aquí. De hecho, siempre le decía a mi madre, si hay otro, ponga otro, a mí déjeme, ¿entiende? Pero Dios quiere bendecirlos y quiere bendecirlos en grande. Por eso en el versículo primero pregunta, ¿quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién? Bueno, ahí tiene la respuesta. El que tenga buen corazón, el que no hable calumnia, que no hable contra su hermano. ¿Sí? ¿Qué padre quiere que sus hermanos se peleen? Ninguno. De hecho, cuando somos convocados, el Padre quiere que todos estemos en la mesa. La mayoría de este lugar somos padres, y cuando falta uno en la mesa, de hecho los míos son grandes, ya no hay ninguno, pero siempre digo, siempre se hace de más por si viene. Y por ahí vienen. Entonces, como padre y como madre, es un honor para ellos recibirnos. Y es una honra para nosotros de parte de Dios. Amén. Y el versículo 4 dice, pero honra a los que temen a Jehová. Yo creo que hemos sido honrados. Yo he sido honrada con la presencia del Señor mismo en este lugar. Desde el primer momento que llegué, dije, gracias Señor, porque no nos vamos a ir como vinimos. Y quizás no trajimos mayores problemas, las situaciones del día, pero aún son situaciones. Pero he sido muy honrada, muy bendecida en este lugar, feliz de ver a todos mis hermanos consiervos, feliz. Entonces, si nosotros somos felices, me imagino cómo estará el corazón del Padre. Amén. Así que siempre que tenga la oportunidad, hónrelo, hónrelo. Yo le decía a mi esposo, no sabemos, pero sabemos que en abril es el cumpleaños de nuestra madre. ¿Cuántos se acordaron del cumpleaños de la madre? Uy, qué poquito. Bueno, yo les paso el dato, total no está.
Recuerden que ahora en abril tenemos su cumpleaños. Y no sé si podremos venir, sí o no, no sé. Pero nosotros ya trajimos nuestro regalo. Nosotros ya lo trajimos. Tenemos la oportunidad. Y si venimos después, y bueno, si venimos después, se traerá otro regalo. Pero yo hoy no me quiero perder la oportunidad, así que ya esta mañana temprano le dije a mis hijas, preparen que vamos. De hecho me dice ayer el apóstol Miguel, ¿y qué hacen con ese regalito? ¿No lo van a llevar? Espera, entiende cómo es, uno está gozoso de llegar. Y a veces queremos recibir honra nosotros cuando nosotros no la damos. Si nosotros honramos, Dios nos va a hacer que nos honren a nosotros. En todos estos años ha sido así. Y sabe que en una oportunidad, ya estoy terminando, sabe que por muchos años yo le pedí al Señor, quería un anillo de oro, no la alianza, porque la alianza ya la tenía, quería un anillo de oro. Y nunca lo podía tener, nunca llegaba. Y yo le dije un día al Señor, Señor, ¿por qué? Si parecía que estaba el dinero ahí y no. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Primero tu madre. Gloria a Dios. Entonces en una oportunidad, el año pasado creo que fue, le honramos con mis hijas espirituales, con mi esposo, con un anillo de oro. ¿Y sabe una cosa? A los 20 días llegó el anillo que por años había esperado. Y es un anillo, quizás dirán, pero para mí tenía mucho valor. Claro, yo quería cosechar algo que yo no lo había sembrado. Pero cuando yo lo sembré, el anillo vino. No uno, sí varios. ¿Entiende? ¿Entiende cómo es? Si damos, recibimos. Amén. ¿Sabe qué dice el Proverbio 18:16? La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Amén. ¿Usted quiere que el Señor lo prospere? ¿Usted quiere que el Señor lo lleve delante de los grandes? Tiene que dar. Tiene que desprenderse. Y recién ahí el Señor le va a llevar delante de los grandes. De hecho, tenemos el ejemplo de nuestro padre y de nuestra madre. Y no solamente estoy hablando de dinero, no piense mal. Por años hemos visto a este hombre a las 5 de la mañana ya estar dando al Señor. Y trabajando a tiempo y fuera de tiempo, aún dejando su familia, dejando sus hijos. Entonces tenemos un ejemplo del dar. Claro, hoy viaja y andan algunos ahí afuera incircuncisos hablando que va de acá para allá y que viaja en avión. ¿Y sabe qué? Yo siempre le digo, apóstol tiene que tener el suyo. Siempre le digo, para que sigan hablando. Mientras ellos van en bicicleta, el Señor a nosotros nos va a llevar en avión. Pero ¿sabe qué? Años de dar y dar y dar. Hoy son muy bendecidos. Pero yo llegué a la iglesia cuando sus hijos eran chicos. Y mi madre pasaba las zapatillas de las más grandes a las más chicas.
Claro, hoy es fácil decir que tienen, pero Dios los ha bendecido. Porque tuvieron una vida de servicio al más grande entre los grandes. Entonces, viendo ese ejemplo, yo y mi casa lo queremos seguir. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. Espero que le haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. No se queje, examínese y siga adelante. Que Dios le bendiga. Bueno, precioso, ¿no? Lo que nos ha compartido el apóstol Mariela, que bendecimos, ¿sí? La verdad que, bueno, las mujeres nos han enseñado tanto durante este congreso, que uno, bueno, se sorprende, o no tanto,